Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, este es un tema complicado, fíjese que no hemos todavía aprendido, por lo menos a debatir, y no por culpa, yo diría, de la universidad, sino de autoridades eclesiásticas que fueron las que llamaron a la Universidad Javeriana y presionaron a la rectoría de la universidad para que tuviera finalmente que cambiarse de lugar. El foro que vamos a ver mañana y que es parte del marco, sirve de marco para este debate que no se anticipa un poco lo que vaya a pasar mañana. Por eso los invitados de hoy son los siguientes. Los invitados: Angélica Lozano, representante a la Cámara por la Alianza Verde, abogada, activista cívica y representante por Bogotá, exconcejal de Bogotá y exalcaldesa local de Chapinero. Santiago Valencia, representante a la Cámara por el Centro Democrático, abogado, conservador uribista, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Análisis Económico del Derecho. Mónica Roa, vicepresidenta de Estrategia y Relaciones Externas de Women's Link Worldwide, colombiana, feminista y estratega, experta en la promoción del cambio social a través del uso del derecho y las herramientas jurídicas. Volvemos aquí en Semana en Vivo. Quiero registrar una baja sensible en este debate y es el padre Carlos Novoa, que en este momento está convaleciente, está con una migraña profunda, espero que nos esté viendo. Es una lástima porque realmente nos hace falta, y nos va a hacer mucha falta en la mesa. Además, él era... si no estoy mal, Mónica, usted me dirá, pues parte de la convocatoria del foro de mañana, ¿no es verdad? Él hacía parte como... Sí, yo espero que se cuide mucho esta noche y lo esperamos mañana temprano en el auditorio del Congreso. Antes de entrar en el tema, que es un tema muy complicado, yo quisiera saber qué fue lo que pasó. ¿Usted tiene algún detalle de qué fue lo que pasó realmente con la decisión final que motivó pues la salida del foro de la Universidad Javeriana, donde estaba planteado inicialmente a otro recinto que es el edificio nuevo del Congreso, ¿no es verdad? Sí, efectivamente. Yo te cuento mi parte de la historia. Empezamos una conversación primero con el padre Novoa y luego con otras autoridades de la universidad. Nos interesaba mucho no seguir hablando con las personas que ya están convencidas y con las que ya estamos de acuerdo y tratar de abrirnos a dar un debate más amplio. Y nos pareció muy interesante que la Universidad Javeriana estuviera interesada. Incluso el padre Novoa me enseñó que el nuevo llamado que hace el Papa Francisco es atender puentes y romper muros entre quienes estamos en desacuerdo. Y me pareció además que es particularmente relevante para el momento que está viviendo Colombia. Con eso en mente empezamos a trabajar, empezamos a montar el foro con la Fundación Buen Gobierno, con Profamilia, con la Universidad Javeriana y con Women's Link. Y hasta finales de la semana pasada, cuando ya teníamos muy poquitos días, estaba en Lima, en un congreso, me llegó el mensaje diciendo: primero, por favor, quiten el logo, después no les vamos a facilitar los refrigerios, después estamos considerando que vamos a cancelar, vamos a consultarlo, lo estamos consultando, parece que vamos a cancelar, cancelamos. ¿Sí? Y entonces... ¿Usted no tiene ni idea de que fue por cuenta de una llamada que recibió la rectoría de la Universidad Javeriana? No, ni idea. De autoridades eclesiásticas. Me estoy enterando. Muy importantes de la conferencia episcopal. ¿Quién fue? Estamos averiguando. No se es vayan. el secretario de la conferencia episcopal y José Vicente. Sí, importantes, personas muy importantes. Entonces, yo creo que eso es... ¿Cómo vio eso? Porque es un poco sorprendente a estas horas de la vida que eso esté pasando. Además, hay un grupo, ¿no es verdad?, muy activo en las redes sociales que comenzó a hacer un activismo impresionante diciendo que no debía haber ese tipo de foros en la universidad. Sí, y me parece bien que los estudiantes o quienes no estuvieran de acuerdo lo expresaran, y obviamente cuando queríamos hacer un foro no estábamos pensando que íbamos a convencer a todo el mundo ni que queríamos que la universidad se alineara con nuestras posiciones. Precisamente el objetivo era todo lo contrario, era cómo hacemos un debate para poner sobre la mesa las diferencias, pero un debate que sea respetuoso, democrático, y eso a mí lo que me da más tristeza,
pero yo no soy tan fácil de darse por vencida, seguiré intentándolo tanto con la Universidad Javeriana como con cualquier otro grupo de personas con quienes haga falta sentarse a hablar y a discutir. Bueno, fíjese, volvemos después de esta pausa, ya estamos, no se vayan, que ya volvemos aquí en Semana en Vivo. Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos hablando sobre si es posible que las mujeres en Colombia puedan, ¿cómo se dice? Interrumpir el embarazo, abortar para que nos entendamos. Abortar, porque no hay que tenerle miedo a la palabra, abortar por lo menos en los primeros, las primeras semanas de gestación sin ninguna restricción, como pasa en casi todas partes del mundo. Pero antes de entrar en este tema, tomémonos un minuto para ver qué fue lo que pasó con el foro de ayer, porque es un hecho indicativo de lo difícil y lo complicado que es abordar. Doctor Santiago, que es la primera vez que lo veo aquí. Sí, Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, María Jimena, por la invitación, a Mónica y a mi compañera Angélica, y por supuesto a todos los televidentes un saludo especial. Estábamos hablando aquí en el intermedio que el debate hay que darlo. Sí, ¿a usted le pareció bien esa...? O sea, yo entiendo las presiones, pero usted supo cómo eran las presiones. Ya le estoy contando que fue una presión exógena que insiste a la rectoría, y la rectoría pues decide, o más bien el padre Noboa dice, pues no vamos a meternos en este problema, pero también eso pasó con el ciclo rosa, ¿no? Eso pasó en la misma universidad con el ciclo rosa. Acusaron a las personas que lo hicieron de estar incitando la homosexualidad, y realmente lo que estaban haciendo era debatiendo el tema también. Más de 10 años hicieron el ciclo rosa en la Javeriana. Más de 10 años, ¿no es verdad? ¿Algo está pasando? ¿Será? Pues yo no quisiera calificar la actitud de la Universidad Javeriana. Yo creo que en el fondo también están, digamos, en su derecho, digamos, de hacer o no hacer el foro. Yo creo que la Iglesia pues tiene obviamente sus planteamientos, independientemente que uno esté de acuerdo o no con ellos, pues son unos planteamientos válidos y respetables, y más allá de eso, insisto, yo creo que el foro, el debate hay que darlo. Este es un tema que ha sido tabú, que ha sido complejo, que es profundo, que hiere muchas susceptibilidades en todas las personas que lo abordan, y por supuesto, pues yo creo que esta es una buena oportunidad para discutirlo, para debatirlo, y ojalá, ¿por qué no?, pues llegar, en el caso de Angélica y mío, pues ojalá a proyectos de ley que sean discutidos por la totalidad del Congreso, y que pues que den tranquilidad a la mayor cantidad de personas posibles. Vamos, antes de entrar en su tema, que usted es la ponente de esa ley, de esa reforma, que yo creo que va a ser muy discutida y va a dar mucho de qué hablar. Yo quiero dar su opinión sobre lo que pasó con la Javeriana. Pues es un hecho indicativo de las tensiones que provoca la universidad como palabra. Tiene que ver con universal, y aquí quien pierde no es quien está a favor y en contra y opiniones, sino pierde la democracia misma, la sociedad y los jóvenes en formación. Todo claustro universitario educa gente en humanidades, en derecho, en matemáticas, en música. La Javeriana, que le aporta tanto al país con buenos profesionales, pues se pierde la oportunidad del debate deliberativo, de esa diversidad de voces, del respeto. Santiago es conservador y es del Centro Democrático. Pero discuten el tema. Se discute con frescura, ¿no es verdad? Y eso es lo que se perdió en este foro. Yo creo que hasta le convino a Mónica y a Santos Martínez, el organizador, porque mire que le hicieron publicidad. Me encanta que sea en el Congreso, que se haga, que el plan B sea el Estado. Que sea realmente donde debería hacerse una institución, un Estado laico, donde cabemos todos, los de derecha, centro, izquierda, ultraderecha, los que no votan. Allá tenemos que pensar en todos, de modo que hasta me gusta que entre haya otras pasado. cosas, porque el Congreso es quien tiene que legislar sobre el tema. No podemos seguir supeditados a que las Cortes sigan legislando, y el Congreso es quien tiene la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Así que es el lugar indicado, porque además es la casa de la democracia. Bueno, eso está muy bien. Ahora, yo quería pasar... Estamos demasiado de acuerdo. No, porque además que me hace falta aquí el padre Noboa, que era la parte... Le damos garantías a Santiago. Sí, o sea, esta mesa está desnivelada, de alguna manera, pero me va a tocar a mí pasarme a su lado. Por favor, ¿quiere? Aquí la espero, María Jimena. Sería la primera vez, no se me va a costar un trabajo, pero voy a ver qué hago, si le ayudo o no. Ahora que me escuche se me va a pegar. No, yo quería darle la palabra a la representante Angélica Lozano, porque usted va a presentar
un proyecto de ley muy interesante, que entre otras, si mal no estoy, lo que plantea es la posibilidad de que la mujer pueda interrumpir el embarazo en los primeros semanas de gestación, sin ninguna restricción. Para que nos entienda la gente, eso pasa en los lugares donde está aprobado el aborto. Nunca el aborto legal, bueno, dicho, no tiene condiciones, tiene una serie de condiciones, pero siempre se establecen unas condiciones después de 14 semanas o 15 semanas, 12 semanas, ¿no es verdad? Hay una cantidad de condiciones que tienen que ver con la salud de la mujer. ¿Cómo es su proyecto? Yo le quiero dar algo de contexto a la ciudadanía. El proyecto escrito no existe. Estamos elaborándolo, porque la idea no es sacar una cosa ahí de afán. Mire, en nuestro país tenemos que caber todos. Los goditos, los no goditos, los ateos, los practicantes. La paz no va a venir de La Habana. La paz va a venir de convivir con nuestro vecino, con el compañero de trabajo, con el que le gusta una cosa, el que no. Y en nuestro país, que es un país de huérfanos. El próximo año, en marzo, salen los datos de la encuesta nacional de sexualidad y demografía de Profamilia y del DANE, que nos va a actualizar cifras, porque hoy el 37% de los niños solo vive con mamá, el 3% solo con papá, y le voy a dar un dato con muchas comillas: aproximadamente el 15% de los niños ni siquiera conocen al papá. Vamos a ver, 20% de mujeres entre 15 y 19 años ya son mamás o estuvieron embarazadas, embarazo adolescente. Y esto empieza un círculo de pobreza. Mamá a los 15, abuela a los 30, bisabuela a los 45 años. No, es impresionante. ¿Quién lo vive más? Las mujeres más pobres. Si es rural, peor. Una cosa son los municipios, este hombre que es representante de Antioquia, y otra cosa es la capital. Entonces, el proyecto que yo quiero presentar con la bancada de mujeres del Congreso, es que el proyecto es difícil, con las liberales... ¿Y con Vivian Morales? No creo. Pues no, mire que Vivian y yo tenemos que construir paz, y eso se hace llegando a unos puntos de acuerdo, y en los que no, pues con argumentos veremos. No, eso es por encuestas, no, la democracia es de acuerdos. Entonces el proyecto lo que busca es, uno, educación sexual. Mire, este país, nuestro país, el Ministerio de Educación, no le interesa la educación sexual. Le oí esa chiva, está como muy centrado en las pruebas PISA, pocón en convivencia, pocón en prevenir matoneo, y educación sexual como que importa. No, yo sí espero de la ministra Gina Parodi voluntad, y esta es la oportunidad de mostrarla. Pero después del embarazo adolescente viene, de la educación sexual viene acceso a anticonceptivos, viene maternidad segura. Colombia es una vergüenza, le quedó grande cumplir los objetivos del milenio y se siguen muriendo en el parto nuestras mujeres. Entonces queremos maternidad segura. El número de mujeres que se mueren en partos sigue siendo muy alto. Sigue siendo es en embarazo, parto y puerperio. La mortalidad materna es en esas 3 etapas. Entonces el proyecto busca algo integral, desde educación sexual hasta rutas de violencia sexual, porque aquí se revictimiza a la mujer tras de violada, tras de torturada, bueno, ahora expuesta a la impunidad. La reproducción asistida es una realidad, la cantidad de parejas que por infertilidad no pueden una cosa, entonces es ser rico y me pago y me cuesta 80 millones de pesos un procedimiento, o la adopción y me voy al exterior porque tengo plata, pero esa no es la realidad de los colombianos. Entonces el proyecto busca una espiral de por lo menos 8 eslabones. El VIH está creciendo en Colombia. El VIH, las enfermedades de transmisión sexual. Es una ley estatutaria integral de sexualidad, con todo el énfasis, fuerza, recursos en la educación sexual, porque es desde los colegios. Porque usted se va a dar cuenta, los que suelen oponerse al aborto, los que suelen oponerse a la adopción de parejas del mismo sexo, sorpresa, son los mismos que se oponen a la educación sexual. Entonces, ¿cómo quieren? Ni raja ni presta el hacha. Y aquí lo principal es la educación. Un punto es la interrupción del embarazo. Hace 9 años existe en Colombia la despenalización en 3 causales. O les gusta la educación sexual, como decía el expresidente Álvaro Uribe, a los hijos. Guardarse el gustico. Exacto. Y apunta a guardarse el gustico, 20% de adolescentes embarazadas. Hay que guardarse el gustico. Hay que guardarse el gustico. Mentira, no, yo no le voy a... Pues yo no me lo guardé. sería equivocado decirlo. Yo creo que hay un problema de salud. En el foro precisamente que hicimos la semana pasada en el Congreso nos decía un psiquiatra
frente al tema de la causal del grave riesgo psiquiátrico para la madre, que en las EPS públicas solamente les permiten atender por 30 minutos y una vez a una mujer que dice estar o deprimida o ansiosa o etcétera por estar en embarazo. A lo que el médico psiquiatra decía, mire, puede que sí, pero puede que no, y yo en media hora no lo puedo determinar. Soy incapaz en una sola cita de media hora de determinar si esa mujer efectivamente va a atentar contra su vida o la de su bebé o no. Y por lo tanto, digamos, él lo que dice es, aquí lo que debe haber es una política pública clara de salud que le permita a las mujeres una atención integral cuando están embarazadas, precisamente para que lleven bien su embarazo y también para determinar causales como esta, que hoy en día han crecido muchísimo. Usted se va a poner, me imagino, a la propuesta de Angélica. No, yo déjeme hacer una aclaración, que yo creo que mi rol acá es el aclarar. de aclarar cuáles son los mínimos que estableció la Corte Constitucional y que serán los que cualquiera de los proyectos de ley va a tener que respetar, porque son... Juntos, Santiago, hagámoslo juntos. Claro, no. Y es que, pero es que tú dijiste grave riesgo psiquiátrico. No, grave riesgo para la salud de la mujer. No dice grave riesgo en ninguna parte, dice riesgo para la vida o salud de la mujer y salud definido como la organización. Sí, pero el magistrado cierra en una sentencia posterior, donde además dice que en esas tres causales son derechos, dice que dentro de esa causal puede estar el riesgo psiquiátrico para la madre y digamos ahí dentro de la causal de la vida pues se incluyó esta causal. Entonces el sistema médico no es hoy capaz de determinar o no, porque además el psiquiatra decía que además tiene razón, y si yo no le avalo o no le certifico, por ejemplo, que tiene un grave riesgo y a los 15 o 20 días efectivamente esa mujer atenta contra ella, el problema es para él. Yo lo que creo es que aquí hay que llegar, digamos, exactamente en eso, y estoy de acuerdo con Mónica, en respetar los tres casos en los que la Corte se ha manifestado. Pero entonces empecemos por entenderlos. Entonces empecemos por entenderlos. Primer caso. No, pero espera, lo que nosotros hemos visto es que se está abusando de las tres causales de la Corte. Yo, por ejemplo, ¿cómo así no que estoy... está abusando? Se está abusando. Hoy en día, por ejemplo, mira, hay un aumento desmedido, por ejemplo, frente al tema del riesgo psiquiátrico para la madre. No podemos hablar de riesgo psiquiátrico, perdón, eso no dice en ninguna parte. La Corte dice que las mujeres tienen derecho a optar por una interrupción voluntaria del embarazo cuando su vida o su salud, entendida como el máximo estado de bienestar físico, mental o social, está en riesgo. No dice grave, no dice amenaza de suicidio, no dice nada de esas cosas. Y obviamente hoy los médicos están dando una cantidad de certificaciones, incluso médicos generales o psicólogos que no son porque clínicos. La Corte lo ha dicho. Por eso, pero no tienen las herramientas para hacerlo. Ellos mismos han pedido que puede ser, y puede que se ponga, digamos, en riesgo la estabilidad mental y psiquiátrica de la persona, pero ellos hoy no tienen los medios, y es un problema del sistema de seguridad para determinar si sí o si no. Entonces están casi que obligados a dar un dictamen en 30 minutos de cita, porque no les dan más citas, sin tener la capacidad técnica y científica de determinar o no, digamos, ese riesgo para la madre, lo cual es un error. Entonces, cuando uno ve... En ese punto estoy de acuerdo. Perdóname, cuando uno ve, por ejemplo, unos derechos de petición que me respondieron a mí, donde Profamilia, por ejemplo, la Secretaría de Bogotá, habla de unos aumentos desmedidos por esta causal, donde hay unos, es porque ahí se prende una alarma. Entonces lo que uno dice es que no entiendo. Mire, yo lo que creo es que, mire, yo por ejemplo, cuando dice aumento, ¿qué se aumenta? Por la causal del riesgo médico o para la vida o para la salud mental de la madre, porque muchas de estas mujeres están llegando y están aduciendo ansiedad, están aduciendo... Es que la Corte dice, cuando el embarazo causa ansiedad, es una de las causales en las que se permite. Pero no todas, porque los psiquiatras también dicen, y lo decía el psiquiatra, que muchas de estas cosas que pueden causar ansiedad o depresión en la madre, en la etapa gestacional pueden ser subsanados. Pero en un momento en el que se deba decidir, pues no se puede hacer. Ahora, yo con lo que decía Angélica, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Yo no creo que se deba, digamos, despenalizar en las primeras etapas. Yo creo que si bien es cierto, las mujeres tienen derecho, digamos, sobre su cuerpo y sobre su sexualidad, también deben asumir la responsabilidad, digamos, por una sexualidad mal manejada.
Y en esto está, por ejemplo, si hay un embarazo no deseado con el novio por cualquier circunstancia, pues debe asumir la responsabilidad de ese embarazo. Perdón, pero la maternidad claro, no va a pasar a su lado. La maternidad no puede ser el castigo para una irresponsabilidad. Pero es que eso no es un castigo, perdóname, ¿en qué mundo el embarazo la responsabilidad más grande de la vida hasta que se muera? Entonces ahí voy al tema. Pero después de esta pausa, porque esto ha sido muy desordenado, porque no explicamos primero cuáles son las 3 causales, las explicamos al inicio, pero es que aquí se están trabajando, usted tiene otras consideraciones que no están propiamente en las causales, entonces hay que explicar un poco porque la gente no entiende. Volvemos aquí después de esta pausa, no se vayan, estamos en Semana en Vivo. Volvemos aquí en Semana en Vivo. Yo creo que Mónica, tiene que explicarnos muy bien qué es lo que dijo Santiago, porque la gente aquí está confundida. Yo pongo las reglas del juego y después ellos proponen. Bueno, me gusta que existan 2 periodistas y 2 discutidores. No, pero esta una. No más. Era para equilibrar la balanza. Litigante. Pero usted me hace el favor y nos explica a todos las 3 causales, ¿sí? Las interpretaciones después nos las va también a decir Santiago y aclarar también aquí la representante Lozano, pero las 3 causales para que se entienda por qué él, que es del Centro Democrático, una persona que está trabajando un proyecto similar, pero desde la orilla del Centro Democrático de educación sexual, sostiene que son demasiados abortos por la condición psiquiátrica y que eso no puede ser así, según usted. ¿Sí? Bueno, a ver, ahora sí entendí. Desde el 10 de mayo de 2006, la Corte reconoció que las mujeres y niñas en Colombia tienen derecho a optar por una interrupción voluntaria del embarazo, es decir, un aborto, en 3 circunstancias: cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, y salud entendida como lo define la Organización Mundial de la Salud, que incluye salud física, salud mental, salud social. En el segundo caso es cuando el embarazo es el resultado de una violación. Y el tercer caso es cuando hay un diagnóstico de una malformación fetal que haga inviable la vida por fuera del útero. En los casos de riesgo para la vida y para la salud, y en el caso de malformaciones, el único requisito que se puede pedir es el certificado de un médico, o en los casos de riesgo para la salud mental, también de un psicólogo. Y en el caso de violación, el único requisito que se puede pedir es la presentación de la denuncia, excepto si son menores de 14 años, que se presume que efectivamente hay una violación. Estoy de acuerdo con Santiago en que los médicos están muy confundidos y sienten que esta confusión les representa a ellos un problema. Un peso además, porque viene además si no saben si se van a meter en un problema o no, si dan el certificado. Pero antes de que empiecen el debate quiero decir 2 cosas, y empiezan ustedes 2 y yo solamente pito cuando sea algo inconstitucional. La primera es que el médico certifica el riesgo, pero quien decide si lo asume o no es la mujer. Entonces esto de que se subsana, no se subsana, la Corte no ha dicho nada sobre el tema. El médico simplemente certifica que existe un riesgo. Puede ser grande, chiquito, no, eso no está en ninguna parte. Y la segunda, el segundo punto súper importante para este debate es que la Corte dijo que el Congreso podía reglamentar ampliando, pero nunca limitando, porque lo que ellos sentaron es el mínimo que garantiza los derechos constitucionales. Entonces, a partir de ahí se puede reglamentar. Para ampliar, que es lo que propone. Para ampliar o para que se quede tal y como está, para que funcione como está, pero no para restringir, no para hacer más gravoso ni poner más requisitos de los que la Corte ya estableció. Yo quiero agregar algo, María Jimena. No, y yo quería preguntarle a usted también, pero usted me explicó muy bien su proyecto, pero no me incluyó la parte más polémica. Vamos para allá. Que es la que... Mónica explicó las 3 causales. Resulta que hoy hay barreras. En Colombia somos maniáticos de la norma, el papel, la copia, el certificado. Entonces ella lo dijo, si es violación, es la denuncia, ¿no? Una mujer denunció ante fiscalía, me violaron. ¿Cuál es una barrera? No, tráigame la sentencia de condena, casi que la foto del tipo en la cárcel. Pues mientras eso sucede, avanza la gestación y se viola el derecho constitucional de la mujer a interrumpir. Otra barrera es el solo certificado del médico o del psicólogo, lo explicó Mónica. Barrera, tráigame la fotocopia de la autorización de su marido firmada en notaría.
una junta médica con la vicepresidencia de la EPS. Esas barreras se han creado por prejuicio, por ignorancia, por miedo, porque muchos operadores médicos están siendo acosados disciplinariamente, pierden el puesto por los fanáticos que hay. Entonces, todas esas barreras, ¿a quién afectan? Pues a la persona, a la mujer que estando en curso de las causales no puede interrumpir el embarazo. ¿Y qué pasa? Avanza la edad gestacional y pues no lo interrumpe. Entonces esas barreras son las que yo quiero subsanar. Por eso es muy importante esos 12 primeras semanas. Entonces las semanas. En el mundo esto está inventado. Unos países tienen un límite de 14 semanas, sí, como 12, España, 12, Uruguay y México. No le voy a hablar pues de Holanda, que nos dicen que esto no es Dinamarca, sí, los países vecinos. Sí. ¿Por qué razón? En la edad gestacional de 12 semanas, el embrión tiene un tamaño de 2 centímetros. Se puede hacer oportunamente. ¿Qué pasa? Con todas las barreras, la gente dice, ay, me resigné, y entonces no, se van al mundo clandestino, debajo de la mesa. ¿Cuántos abortos clandestinos todavía siguen existiendo? Porque es que ese es un dato dramático. Los estudios más acertados indican que hay cerca de 300.000 abortos clandestinos, es decir, inseguros. Lo clandestino es sórdido, lo clandestino es inseguridad, no es por un médico, es con unos métodos perversos o que generan impactos que luego van a la salud pública, donde llegan las mujeres con daños irreversibles en su organismo, donde llegan a perder la vida incluso. ¿Cuántos abortos hay legales en el marco de la sentencia? Voy a aproximarlo a 10.000 al año. Entonces, ¿usted le parece no, eso 10.000 desde el 2006. Desde el 2006, en 9 años. Entonces, ¿eso es mucho, le parece? 300.000 ilegales clandestinos año versus 2.000 legales en el marco de la sentencia. Entonces tenemos que dar la hipocresía. Aquí hay una sentencia, un piso jurídico. ¿Qué buscamos nosotros? Que se cumpla. No queremos algo más, algo adicional. Que se cumpla eso, que no se inventen la foto, el permiso, lo no sé qué, sino que se cumpla la sentencia. Y la mejor forma, está probada en el mundo, es la edad gestacional. La edad gestacional que vamos a promover y abierta la discusión, y para eso qué bueno los foros y las voces diversas como la tuya y la de otros, 14 o hasta 12 semanas, y que en esas 12 semanas sea un procedimiento rápido, como lo han hecho en estos países vecinos, que hoy doy la información y hay un plazo de 5 días, así tiene México, Uruguay, firman, ¿por qué? Salud mental, este es el momento, salud, riesgo, etcétera, y 12 meses, porque lo que no podemos es seguir siendo un país de huérfanos, un país de niños que no son queridos, no son deseados, y que se está elevando estas dramas. Angélica, una pregunta que no me quedó claro, tú dices, primero, en las primeras etapas de la gestación sin requisitos, y después se siguen cumpliendo las causales que ya tenemos. Por supuesto, nosotros no promovemos, María Jimena, legalicemos, liberalicemos, no, el aborto está penalizado en nuestro código, no me interesa mover eso, me interesa que la sentencia de la Corte se cumpla, y la mejor forma es la regulación, primeras 12 semanas por voluntad de la mujer, como está en México, Brasil, Uruguay, etcétera, y después de esas 12 semanas, todo el rigor para que esas causales se cumplan y no vengan las volteretas para que se alargue y no se cumpla. Santiago, ¿usted está completamente en desacuerdo con...? ¿Le gustó mi explicación? No, yo creo que las tres causales hay que reglamentarlas. Digamos, tengo un enfoque distinto. Yo tengo la percepción de que al contrario lo que hay, digamos, particularmente una de ellas es un abuso. Yo creo que, por ejemplo, usted dice que hay muchos abortos y que hay abuso. Eso es lo que está diciendo. ¿Abuso en qué? Es que para abortar uno es un abuso. O sea, bueno, mire, vamos por partes. El aborto sigue siendo ilegal en Colombia. Sí. Hay 3 causales que la Corte determinó, primero como una despenalización y luego una sentencia posterior, incluso los elevó a derecho en esos 3 casos. Yo lo que creo es que, por ejemplo, no hay claridad, y los médicos, esto es un problema científico y técnico, hay muchos médicos que no tienen claridad, por ejemplo, sobre el decálogo de enfermedades que hacen inviable un feto para que se le dé a la vida. Eso lo tienen que determinar ellos. Yo no soy médico, yo no soy capaz, no tengo la formación ni la capacidad de decir, mire, estos embarazos hacen inviable que la vida del feto fuera del útero o no. En el caso del grave riesgo para la salud de la madre, y lo va a leer una parte que además es una respuesta del Ministerio de Salud, que además tiene que ver con las semanas, y que claramente hay un abuso en las semanas de gestación, porque además una interrupción del embarazo en estas semanas pone en riesgo. Es que es lo que no entiendo. Abuso significa que están abusando de la causal, porque básicamente, y lo voy a decir de manera muy cruda, yo sé que no van a estar de acuerdo conmigo las panelistas, vía esta causal están tratando de legalizar el aborto en todas sus
digamos, en todas sus expresiones. Entonces, por ejemplo, dice, por lo anterior, de acuerdo con lo especificado en la sentencia, la institución que procede a realizar una interrupción voluntaria del embarazo con feto viable en edad gestacional igual o mayor a 26 semanas o en edad cercana al nacimiento, es decir, estamos hablando ya de los 9 meses, debe proceder teniendo en cuenta la causal, la condición salud física y mental de la mujer y el deseo de la misma, informando a la mujer en serio y ético proceso de asesoría y orientación, que además no existe, que tiene derecho a interrumpir el embarazo a través de una práctica de la inducción de la muerte fetal, es decir, ya estamos hablando de feticidio. Eso no está en la sentencia. Es decir, pero aquí lo que hay es que... ¿Cuántos casos son? ¿3? No, son muchos, mira, y te voy a decir, porque es que además lo tengo acá. El 33% son debido a trastorno mixto entre ansiedad y depresión, esto me lo responde Profamilia. El 22.62% a trastorno de ansiedad no especificado y el 12.31% a depresión leve y el 6.44% a otros trastornos de ansiedad no especificados. Pero estás sumando peras y manzanas, porque Profamilia no puede atender sino solamente hasta las primeras etapas. Ellos son las estadísticas, hay un problema de estadística. Pero es que estás cruzando edad gestacional con causales. No, sí, porque me está preguntando por qué hay un abuso, le estoy diciendo por qué hay un abuso. Hay abuso. En el tema de edad gestacional, se está promoviendo incluso el aborto antes del embarazo, que además pone en riesgo la salud de la madre. ¿Antes del embarazo además, cómo? Perdón, antes del parto, incluso antes del embarazo dice, puede ser 9 meses, puede ser 8 meses y 30 días. Mira, ese es el debate pendiente. Y hay un aumento de, además, volvemos, pues, Santiago, nos toca parar porque nos toca ir a comerciales después de esta pausa. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo. Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos hablando sobre las posibilidades de que las mujeres en Colombia puedan interrumpir el embarazo en las primeras semanas de gestación sin ninguna restricción como los que imponen las causales, ¿no es verdad? Esa es como la tesis. Yo le quería preguntar a Mónica, a ver si yo le he entendido a Santiago, porque no, yo tampoco sé yo no le he podido entender, entonces pero Santiago decía una cosa y es que a él le parece que es demasiado, o sea, que el número de abortos, estamos diciendo que son 10.000 desde que se hizo, o sea, se verificó, o sea, mejor dicho, se volvió cierta el fallo de la Corte. Entonces son 10.000 abortos, ¿no es verdad?, desde ese entonces, es de 1900, ¿qué? 2006. Perdón, 2006. Casi 10 años. Casi 10 años. Según aquí la doctora dice que no son muchos, Santiago dice que son demasiados y que hay un abuso de las causales. Lo que pasa es que esa causal tiene que ser objetiva. A ver si yo le voy a preguntar, que usted esa causal tiene que ser lo que usted está diciendo es que hay mujeres que se están haciendo, o sea, hemos dicho, se están parapetando en esas 3 causales sin cumplirlas para abortar. En esa causal. Es decir, hay casi que un comportamiento sistemático donde las mujeres que desean abortar están aduciendo problemas de ansiedad, de depresión, para poder acceder mediante esa causal al aborto. Entonces, si ahí lo que debe haber, porque ahí lo que debe haber es una causal objetiva de un psiquiatra o un psicólogo clínico que efectivamente diga que ahí hay un trastorno. Porque claro, si no, lo que hay es un abuso de esa causal en el número de abortos. Y entonces, ¿por qué no van los que están en el mundo clandestino si fuera lo que dices, una cosa de exceso? Porque yo creo que lo primero que hay que hacer es realmente medir el fenómeno. Porque yo dudo mucho, he estado investigando sobre el tema de la cifra de los 300.000 abortos clandestinos. Digamos, realmente ahí hay que ver qué de esa cifra es real y qué no, y también de la cifra es decir, en general de todas las cifras, porque para poder implantar una política pública, cualquiera que sea, pues lo primero que debemos tener es una medición real del fenómeno. Una pregunta, ¿usted cree que estamos listos, Ángel? Que además usted va a hacer una cosa que le va a causar muchísimas problemas. Sí, porque todo el mundo está diciendo lo mismo, esto es básicamente una legalización del aborto. Pero yo quería que usted me explicara que eso, cómo funciona en los demás países. Esto es una medida, usted ya lo explicó, pero es una medida que le permite a la mujer, sin que su salud esté en riesgo, ¿no es verdad?, asumir una decisión, para bien o para mal, ¿no? O quedarse con el niño o no. La sentencia le reconoció, reiteró el derecho de las mujeres a decidir en el marco de esas causales. La salud es física y mental,
Y la salud mental no es solo un caso extremo de una persona que pierde la capacidad de control de sí misma, no. La salud mental, que además esos índices sí que están creciendo porque la depresión, las tensiones, el manejo de los conflictos sociales nuestros sí que lo muestra. Entonces la mujer tiene el derecho a invocar y el médico hoy a certificarlo. A Santiago le alarma la cantidad. En realidad hay un subregistro, porque todos esos abortos clandestinos lo que muestran es que no se canalizan dentro del sistema por las barreras que operan y que impiden el ejercicio de la sentencia, y se van al mundo ahí sí desconocido, ahí sin cifras, de costos, de negocio, donde le va a traer costos al sistema de salud pública por los efectos secundarios que va a traer. Entonces el proyecto lo que busca es armonizarnos con el mundo entero. Y es en las primeras 12 semanas a solicitud de la mujer, cumpliendo el protocolo que establezca la ley. Y listo. ¿Y usted cree que estamos listos? Porque mire lo que pasó simplemente por plantear el tema que ni siquiera saben que usted va a plantear. Ya lo planteamos hoy. Pero Semana en Vivo me chivió. Porque lo queremos hacer. Pero el tema es ampliar, digamos, la posibilidad de que la mujer pueda decir más. Ya te digo si estamos listos o no. Lo primero ¿Estamos listos como sociedad? Sí. Así como estábamos listos para votar y para estudiar y para trabajar, la sociedad se va a acabar si la mujer sale de la cocina y se va a trabajar. Sí estábamos listos. ¿Qué pasa? ¿La iglesia está lista? ¿Está lista usted para combatir la iglesia y para todos los que van a venir? En Colombia tenemos que caber todos. Respetamos los credos, la fe. Yo misma soy creyente sin practicar ninguna religión, pero la iglesia es allá en el púlpito. Esto es un tema de derechos civiles, de salud pública y de justicia, porque ¿qué pasa? La desigualdad aquí también se agrava. Una cosa es una mujer de estrato 3, 4, con educación, con un ingreso laboral, y otra ser la pobre. Y la mujer pobre es la que está asumiendo embarazos de riesgo que no cumple. ¿Estamos listos, Mónica? Es que uno nunca está listo para conquistar derechos. O sea, los derechos se arrancan a las malas, no a las malas, pero con argumentos. Nunca es un regalo, es lo que quiero decir. Los derechos nunca son un regalo. Yo me acuerdo cuando usted empezó esta pelea, que la primera persona que vino acá dijo, toca hacer esto, que fue finalmente... Valiente, 9 años. La demanda fue la ley, el fallo de la Corte, perdón, que posibilitó el fallo, el aborto en los 3 casos específicos. Y acordándome de eso, celebro y me encanta estar aquí viendo un debate sobre cuál es la mejor manera de hacer cumplir el fallo. O sea, ya nos movimos. Sí. Y eso pasa en 10 años. Pero estamos listas para lo que vislumbra una reforma como la que presenta. Mire, a mí lo que más me gusta de la propuesta de Angélica, y es algo que yo también he estado proponiendo y que mañana voy a proponer en nuestro foro, que ahorita, por favor, me deja hablar del foro, es que tenemos que entender que el aborto, no se puede hablar solamente del aborto, sino que el aborto es una pieza más de un rompecabezas mucho más grande, que tiene educación sexual, que tiene la opción de las mujeres que eligen la maternidad a no morirse cuando eligen ser mamás. Y es que se nos están muriendo las mujeres que eligen ser mamás. Las mujeres tienen derecho a, si quieren dar en adopción, a dar en adopción, pero sabiendo que esos niños que dan en adopción van a ser recibidos en adopción por otra familia. También tienen derecho, por ejemplo, las mujeres que quieren ser mamás y no pueden, tienen derecho a la reproducción asistida. Entonces, en la medida en que empecemos a unir todos esos pedacitos, yo creo que podemos encontrar una mejor manera, no solamente de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, sino que yo creo además que eso representa la oportunidad estratégica más importante para construir paz de verdad, porque eso es lo que va a significar cómo formamos individuos, hombres y mujeres, que puedan ejercer su libertad de manera responsable, que solamente elijan formar las familias que quieren formar cuando tengan las herramientas necesarias para poder darle bienestar y cuidado a los miembros de su familia, y que esas familias diversas conformen sociedades que sean respetuosas de la diferencia y que valoren el pluralismo. Esa es la manera de construir paz. Entonces me parece que es una apuesta integral lo que tenemos que hacer. No es solo de aborto. Mire, el primer derecho que hay que proteger y el primer derecho que hay que ganar... ¿Qué propone Angélica? El primer derecho que hay que ganar y el derecho que no se puede perder nunca, es el derecho a la vida. Entonces hay 3 causales claramente determinadas por la Corte, que estamos de acuerdo todos acá, de una necesidad imperiosa de reglamentar. Porque lo que no puede pasar es que sin una causal objetiva de un médico psiquiatra preparado para ese tema, cualquier mujer que aduzca que está deprimida o ansiosa tenga derecho a abortar.
Porque el aborto no es un derecho, el aborto todavía está penalizado y el derecho a la vida sí que es un derecho que hay que proteger. Entonces, lo que hay que hacer, pero y en sí eso es un estamos de derecho acuerdo cuando todos, está en riesgo la salud, en esos tres incluyendo causales. la salud mental. Sí, pero eso tiene que ser una causal objetiva. Yo es no un estoy de médico acuerdo que lo con que debe eso. terminar. Mira, ni si- No estoy de Porque si acuerdo no con es que sea legalizar el objetiva. aborto. Simplemente, si nosotros llevamos al extremo la causal del riesgo de la salud, que incluye el riesgo mental a través del riesgo a la salud y a la vida de la mujer, y decimos que es una causal subjetiva y que es la mujer No la que subjetiva, decide es un médico si el que está certifica. deprimida o no, pues lo que estamos haciendo es una legalización Pero no solo total por y sin depresión, fronteras del ¿Usted no está de aborto acuerdo y estamos abusando. ¿Usted no está de acuerdo con el No. tema de hacer extensivo, digamos, en los que la mujer pueda interrumpir Los el primeros 12 embarazo en semanas? las primeras 12 o 14 semanas? Yo creo que no. Yo creo que hay que respetar las tres causales de la Corte y dentro de esas causales no está eso. Eso sería liberalizar completamente el aborto, lo cual creo que está mal porque, repito, creo que lo que hay que proteger en primer lugar es el derecho a la vida. Entiendo y comparto las causales de la Corte. Me causa un poco más de dificultad el tema de la violación. Yo sé que es un tema muy complejo, pero lo respeto y lo acato. Si a mí me preguntaran, yo diría, claro, esa señora tiene toda la razón, eso es un embarazo no deseado, además fue obligada a tener relaciones Pero sexuales sí y tiene... producto de eso, y yo diría, ojalá el Estado asumiera esa responsabilidad, pero bueno, entiendo que la Corte dice, no, la mujer tiene derecho a no, digamos, a no estar esos 9 meses con ese bebé que no quiere, etcétera, lo entiendo, no ese es para mí bebé, es un caso es un más, embrión. bueno, el feto, Embrión. más controversial, no necesariamente embrión, porque es que Cierto, mira que incluso claro, se está cierto, autorizando en ya cierta edad, cierta edad. y eso es lo que hay que reglamentar. ¿Cuál es la causal objetiva de salud mental? ¿Cuál es la causal objetiva? Y eso lo debe hacer o un psiquiatra o un psicólogo clínico especializado. No puede ser una causal subjetiva porque sería la legalización total de la interrupción del embarazo. Yo quiero que disminuyan los abortos en Colombia. Yo quiero que esto lleve, ojalá, pues, el ideal a cero, el mínimo Angélica, posible. para que Y para disminuya eso, educación sexual y Educación. planificación Bueno, familiar. mañana el foro. Mañana nuestro foro, que seguirá esta conversación, lo pueden seguir por streaming en la página de buengobierno.com o en las redes sociales usando el numeral Foro Aborto. Y un texto adicional, Bueno, le pido que haga un programa sobre salud mental. Ni siquiera, Bueno, ni vamos a siquiera hacer hay un psiquiatras salud y no mental solo de la mujer. los psiquiatras, es mucho Es más la amplio. primera causal en de general, enfermedad salud médica. Me mental. parece En que el es país buenísimo el entero. tema. Le compro usted Por favor. esa idea, ni más faltaba. Aquí vamos a hacer ese tema y me toca decirles que se terminó el programa. Gracias, esto hasta ahora está empezando. Está hasta ahora empezando, los esperamos mañana en ese foro que ya yo creo que va a también levantar mucha No me ampolla. invitaron, pero por allá me pasaron. Ay, no lo invitaron, es el colmo, me parece. La queja en público. Los espero mañana con otro tema de interés nacional y bueno, espero que estos temas pues se tengan que debatir. Ya es hora de que en Colombia se debatan estos tipos de temas con toda la civilidad del mundo. Muy buenas noches.